Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD de la materia de Psicología Social, el grupo 18. Les presento a las compañeras Nubia Gisela Cruz, Alejandra Liliana Fajardo, Juliana Valentina Tadwin y el trabajo es para la profesora Kelly Dayan Arragoses. A continuación, la compañera Valentina va a hacer una introducción y posterior a eso iniciamos con las preguntas. Buenas noches, me presento, mi nombre es Valentina, como ya lo dijo mi compañera. La lectura que me tocó fue la lectura uno, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Barro desde la psicología social. Como intervención respecto a la lectura uno, encontramos que la lectura nos hace reflexionar sobre quiénes somos, a qué aspiramos y cómo nos comportamos. La psicología social es necesaria para las preferencias de los consumidores. Asimismo, nos brinda nuevos horizontes y tiene una capacidad asombrosa para satisfacer nuestras necesidades, centrándose en el comportamiento racional. Los primeros psicólogos tuvieron que encontrar teorías que facilitaran los modelos mecanistas de racionalidad y el crecimiento del conocimiento. La física de Newton y la evolución de Darwin definieron claramente la era en la que la psicología dio sus primeros pasos. Listo, compañera, muchas gracias por esa introducción. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Con qué situación ideológica se encontró la psicología en sus inicios? La psicología social nació en las ciencias morales y las humanidades y fue heredada de la física newtoniana. Por otro lado, se relacionó con la preocupación y dio el concepto del ser humano como seres racionales. Ok, compañera, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles hechos históricos menciona Martín Barro que marcan el nacimiento de la psicología social y de otras ciencias a mediados del siglo XIX? Como hechos principales y más importantes entre grupos humanos, encontramos la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el nacimiento de nuevas metodologías. Y por último, la tercera pregunta, ¿qué aspectos fueron importantes en la lectura? Como aspecto importante, se señala que Martin Barrow propuso y defendió que la psicología debía tener una estrecha relación con las condiciones sociohistóricas de la zona en la que se desarrollaba y las aspiraciones de las personas que allí vivían. Completo carácter liberador con una perspectiva crítica en modo de producción de conocimiento y fuente de impulso para el cambio social. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la Gracias. compañera Gisela. Iniciamos con tus preguntas, compañera Gisela. ¿Por qué crees que la psicología social latinoamericana se denomina como una postura distinta de la teoría social occidental? Bueno, buen día para todos. Bueno, primero es importante aclarar que este libro pretende aclarar el desarrollo de la psicología social en Latinoamérica. Entonces, existen varios factores que hicieron que la psicología social en Latinoamérica se desarrollara con una postura distinta. Puede ser la ausencia de estructuras académicas consolidadas, la precariedad de las condiciones de trabajo que no permitieron tener como discusiones que hicieran que las teorías no evolucionaran, sino que se tuvo que desarrollar de una vez pues todas las teorías. Por otro lado, el contexto social, caracterizado por los valores de la comunidad obtenidos de la ideología de la doctrina católica, mezclados con una sociedad tradicional. Tenemos también el factor del idioma, el uso del castellano y el uso del idioma, sí. Y por otro lado, la problemática aplicada era diferente. Digamos que en un país como Colombia, el contexto social es diferente al de los países desarrollados. Y tal vez también porque en Colombia, pues aún se necesita la ciencia para el desarrollo. Muchas gracias, compañera. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la psicología social a crear un nuevo paradigma? Bueno, según la lectura de Montero en 1994, la crisis que existió del paradigma dominante, así como el rol y posición asignados al científico, crearon la necesidad de un nuevo paradigma, que en el caso de Latinoamérica era doblemente importante. Por un lado, se buscaba salir de la crisis
que se estaba teniendo en esa época, que estaba teniendo la psicología en ese momento, y por otro lado, establecer a la psicología en nuestro país. Es así que se comienza a buscar la salida a la crisis y se termina creando una teoría propia donde los científicos sociales conocieron el significado amenazante de sus acciones y demostraron la importancia que tenían en el desarrollo de la psicología social. Muchas gracias, compañera. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los postulados emergentes de la psicología social latinoamericana? Bueno, desde mi perspectiva, he seleccionado algunos que me parecen los más importantes. No son todos, pero voy a mencionar algunos. Dice, la realidad es una construcción cotidiana, dialéctica, simbólica, que debe orientar los estudios psicológicos y no al contrario. En dichos estudios se debe reflejar las problemáticas de la realidad y su contexto social y económico. Un segundo sería, el conflicto es parte de la acción humana, por lo tanto, su estudio debe ser incluido en el objeto de la psicología. El tercero, el estudio del cambio debe hacerse como producto de grupos o comunidades, de acuerdo a la concepción dialéctica y dinámica del ser humano y al concepto de sociedad construido por ellos. Y por último, pero no menos importante, la psicología debe tener carácter histórico y debe reconocerse como ciencia histórica. Esto supone la impresibilidad de la conducta y se debe hablar de verdad absoluta y la verdad es historia. Muchas gracias, compañera, por tus aportes. Bueno, ¿Vale? continuamos con la compañera Alejandra. Compañera Alejandra, ¿cómo se presenta la psicología social en Colombia? Buenas noches, tutora y compañeros. Bueno, desde la historia de Colombia, vemos cómo ella ha vivido una crisis humanitaria generada por la afectación de las personas, de los grupos o de las instituciones sociales, debido a todas las situaciones por las que pasamos de violencia, el conflicto armado que hemos vivido día a día en el país, y es por esto la importancia de intervenir en esta realidad social. Sí, compañera, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el contexto de la realidad colombiana? Eso ya me la hiciste. Perdóname, compañera. Es la que ¿Cuál es acabo de el papel responder. del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia? Bueno, el papel del psicólogo contribuye a dar contenido y a dar forma a la realidad por la que atraviesa nuestro país. No solo en la actualidad, sino como vimos desde años atrás, pasamos por muchos conflictos. Entonces es acá donde el psicólogo social tiene la posibilidad de generar propuestas y perspectivas con incidencia transformadora y de intervención que genere unos cambios en el ámbito social y colectivo. Siempre debemos tener claro que el psicólogo debe trabajar desde la parte afectiva y la parte emocional, todo para que esto construya un cambio. Ok, compañero, muchas gracias por tus aportes. Bueno, finalmente vamos a hacer una conclusión acerca de todo el trabajo que se presentó. Y como aportes y como conclusión podemos decir lo siguiente. La psicología social latinoamericana se ha consolidado como una corriente de pensamiento con características distintas, producto de su contexto histórico, sociocultural e ideológico. Su enfoque en la problemática social, la construcción social y la realidad es del estudio para comprender y transformar las realidades sociales de la región. La psicología social juega un papel fundamental en la construcción de una Colombia más justa, pacífica e inclusiva. El psicólogo social colombiano, en su conocimiento y compromiso, puede contribuir a la resolución de problemas sociales y enfrentar un país en una promoción de bienestar social. Asimismo, la psicología social, desde sus inicios, ha estado ligada a las ideas y corrientes de pensamientos de cada época. Los hechos históricos y las condiciones socioeconómicas han influido en su desarrollo y enfoque. La propuesta de Martin Barrow
de una psicología con un rol activo en la transformación social representa un hito importante en la evolución de la disciplina. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que sea del agrado para todos. Buenas noches.